Llegó el momento de hablar un poquito de esto que tanto le tenemos que dar importancia. Y estamos hablando de la salud porque lo vamos a saludar justamente al queridísimo Andrés Palas. Buenos días, ¿cómo le va, amigo? Hola, buen Ja, día. Hoy me encuentran sueltito, al aire libre me encuentran hoy. ¿Todo bien? todo perfecto, Andy, querido. Mirá en qué lugarcito estás, ¿eh? Qué hermoso paisaje. ¿Dónde Yo es? saliendo con el solcito, ya vienen los días para disfrutar, así que estoy acá por zona norte visitando una de nuestras sucursales de acá de la zona de Tigre y aproveché para poder estar con ustedes y poder saludarlos. Bueno, perfecto, Andy. Justamente esto va a venir perfecto para el tema que tenemos que tratar hoy, ¿no? ¿Vale prender saumerios o es otra cosa? No, pero es un poco lo que tanto se viene hablando y uno desde un enfoque distinto, ¿sí? Ustedes saben un poco cuál es la filosofía de Kinetic, el enfoque preventivo que tenemos sobre la salud, el concepto de ver la integridad, de tener profesionales, psicólogos, psiquiatras, profesionales de distintas áreas que trabajan con nosotros y que en definitiva eh, como decimos, siempre le damos un enfoque muy particular a lo que es la salud. Y bueno, la palabra odio, la palabra agresión, fue una de las que invadió la televisión y los medios de comunicación todas estas semanas con lo que aconteció la semana pasada. Y, y si bien hay opiniones, cada uno tiene su particularidad, uno lo ve desde otro enfoque, uno no puede dejar de verlo desde un lado profesional y, y la verdad que la idea linda de hablar un poco sobre lo que genera la toxicidad en el cuerpo, pero cuando hablamos de toxicidad hablamos de cómo los daños químicos en nuestras células van transformando nuestra conducta. Y hoy era todo un desafío poder charlar esto, porque a veces son temas que no se hablan, son temas tabú, son temas que uno los va dejando y uno no se da cuenta, pero lo puede estar viviendo con un familiar, lo puede estar viviendo con algún amigo y está bueno poder ayudarlo y asesorarlo. Cuando hablamos de toxicidad, uno se le viene a la cabeza el concepto de adicciones, el concepto de drogas, de alcohol, como si el único factor de toxicidad que tuviese en el cuerpo fuese verdaderamente los consumos indebidos de sustancias prohibidas o el exceso de sustancias que generan daño en el cuerpo. Uno tiene que entender que cuando habla de drogas, una medicación genera toxicidad. La alimentación genera toxicidad. Hay un montón de factores que generan toxicidad, los metales pesados. Cuando hablamos de toxicidad, hablamos de dos órganos que son fundamentales. El hígado por un lado y el riñón por el otro. Son dos órganos que tienen la función de limpiar al organismo y de desintoxicarlo. ¿Sí? Cuando se van generando daños en el cuerpo, como hablábamos, en las células hepáticas, en las células renales, muchas veces se genera un grado de toxicidad en el cuerpo. Y cuando hablamos de toxicidad, lo que estamos hablando es de un cambio químico. ¿Sí? ¿Qué significa? Nosotros tenemos tres factores de inflamación celular. Un proceso de inflamación puede ser biológico, por ejemplo, me contagio coronavirus, tengo procesos inflamatorios en vías respiratorias, se me genera un cuadro, un mecanismo de defensa que hace el cuerpo de inflamar los tejidos, de generar fiebre para tratar de eliminar a ese virus o bacteria que me generó la infección y ese proceso inflamatorio, como le digo, es biológico. Un traumatismo, un golpe, una patada en un jugador de fútbol genera una inflamación y el factor es físico, ¿sí? Es decir, un traumatismo, te tira una piedra, te pega o te da un chichón, esa inflamación es un factor físico de inflamación. Y el otro factor que tenemos es el factor químico. Por ejemplo, el exceso de alcohol me va a generar primero acidez. ¿Qué significa que tenga acidez y reflujo gástrico? Que se inflamó la piel del estómago. Pero si se me inflama por exceso de alcohol las células del hígado que metabolizan el alcohol, seguramente voy a terminar generando daños en esas células hepáticas. Y el daño en esas células hepáticas genera una toxicidad que afecta muchas veces todo lo que es el sistema nervioso central. Y cuando hablamos de sistema nervioso central hablamos de neuronas.
puntual que son las encefalopatías hepáticas. Mucha gente no se da cuenta que está cursando eso hasta que se hace un diagnóstico, comúnmente es muy tarde, y una encefalopatía alcohólica es, para que tengan una idea, aquellas personas que quizás por exceso de alcohol ya el grado de violencia, el grado de cambios de humor, el tema de cómo se produce una conversación con una persona, en verdad es una persona que tiene una toxicidad en el hígado que está afectando el funcionamiento de sus neuronas y el comportamiento de ella es totalmente distinto y no es consciente de ese cambio. ¿Qué quiero decirles con esto? Porque algo parecido pasa por la toxicidad del riñón. Cuando el riñón se empieza a fallar, imagínense que en las ciudades cosmopolitas se duplica la cantidad de pacientes renales que se realizan cada 2 años. Es decir, hay un aumento del 50% de población renal año tras año. Es decir, cada 2 años tenemos el doble de pacientes que se dializan. ¿Qué quiero decirles con esto? El daño de los riñones, que uno a veces no es consciente, muchas veces la diabetes, el nivel de estrés, la alimentación, los productos elaborados, los enlatados, todo lo que comemos que termina generando mucho daño en el cuerpo, la medicación, el exceso de medicación. Para que tengan una idea, en los países de Europa, eh, el ibuprofeno, el diclofenac y el paracetamol están prohibidos porque son nefrotóxicos. ¿Qué significa? Dañan el riñón. Y acá son de venta libres. Entonces, una persona que durante los últimos 20 años ingirió ibuprofeno o diclofenac, es muy probable que tenga un daño renal, que uno lo puede llegar a manifestar en un análisis de sangre y orina, empezar a ver cambios en los valores normales, y esa toxicidad del riñón puede hacer de que tenga cambios de conductas, respuestas violentas, que no sea ella cuando estamos charlando. Algo parecido también pasa con el tema de las tiroides. Las glándulas tiroides son unas glándulas traicioneras que dominan gran parte de nuestro sistema nervioso autónomo y el hecho de un mal funcionamiento de nuestras glándulas tiroides eh, genera cambios de humor, cambios de conducta y la verdad que a veces esa toxicidad que se produce en las neuronas, que en verdad son procesos inflamatorios químicos, terminan generando esto que estamos viendo de gente que reacciona en forma violenta, gente que quizás discute de una manera muy particular, gente que cuando habla es violenta, y lo vemos permanentemente eso, más allá de que influyen un montón de factores externos, como en todas las patologías, pero bueno, es un tema muy particular, es un tema que lo quería traer simplemente como para que la gente tenga una dimensión de lo que es la biología, la psicología biológica, el entender que el comportamiento del humano lo producen las células, los neurotransmisores, el estado general de cada una de nuestras células. ¿Sí? Si bien hay un proceso de aprendizaje, hay un montón de factores, la conducta, el raciocinio lo domina nuestro cuerpo. Ahora, muchas veces, cuando se genera este grado de toxicidad, ese control del raciocinio, es decir, el no contestarte mal, el no discutir, el no pelear por pensar distinto, el no levantar la voz, el no utilizar una mala palabra en un diálogo, es parte de eso que yo te estoy diciendo que es la toxicidad. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene un grado alto de toxicidad y no es consciente. Exacto, exactamente, Andy. Qué bien que nos hace hablar con vos, Andy Palas. Eh, Hay algo que te quería preguntar y es la falta de sueño, ¿no? Puede ser un gran punto, ¿no? Un gran puntapié como para esta toxicidad de la que estamos hablando, también puede ser un factor muy, muy importante para eso. Mira, desde los egipcios, los hindúes, las líneas de pensamiento que vienen de otros continentes, se habla de ese tercer ojo. No sé si habrás visto, hay Mm. mucha gente que se tatúa ahí un tercer ojo. Los egipcios adoraban ese tercer ojo, ¿sí? Con todas las imágenes en las esfinges que veíamos, cómo se adora ese tercer ojo. Lo que uno creas, el tercer ojo, en verdad, que con el tiempo uno terminó deduciendo, es una glándula que regula gran parte de lo que se llama nuestro sistema nervioso autónomo, que es la glándula pineal. La glándula pineal se está alojada entre medio de los dos lóbulos
del cerebro, y esa glándula pineal es formadora de serotonina. Es una proteína, un neurotransmisor que regula lo que vendría a ser nuestros ciclos circadianos, es decir, saber que nosotros estamos genéticamente y es como que ya viene en nuestro ADN toda la información para tener un descanso, para que nuestras células recuperen su energía. Ese descanso siempre es un promedio de entre 6 y 8 horas. Nuestro reloj biológico nos regula que por la mañana tenemos que, después de un ayuno nocturno, tener un desayuno donde nosotros incorporamos ciertos alimentos para empezar a generar un reclutar energías. Y aunque vos no lo creas, el dormir mal, el trabajar de noche genera un montón de patologías neurológicas, neurodegenerativas, ¿sí? El exceso de trabajo nocturno. Por eso, en algunos lugares el trabajar de noche se paga distinto porque se considera insalubre, ¿sí? Como el que trabaja en una mina, el que está expuesto a rayos, el que trabaja en lugares donde verdaderamente los chicos que trabajan en el subte, ¿sí? Pensá que trabajan todo el día en el subte, entonces no ven el sol. Entonces, eso sí o sí genera cambios mucho está ligado a ese funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Y la glándula que regula todo es esa glándula pineal que ya te digo, era tan importante desde hace ya miles y miles de años, a la que se le da bolilla y que hoy no se habla, que hoy no se sabe de nada de esa, pero esa glándula regula gran parte de lo que es nuestro sistema nervioso autónomo. Y para que tengas una idea, somos 100% autónomos. Vos ahora estás digiriendo lo que desayunaste, estás metabolizando, tenés ganas de dormir, estás contento, estás triste, y todo eso vos no lo regulás. No es que vos querés estar triste, estás triste porque sí. Y ahí viene un lindo tema para anexar, que es el tema de que en su momento se han hecho muchos estudios en el cuerpo humano y un estudio que es muy particular, que está bueno para entender lo que hablamos hoy de toxicidad. Se analizaban gotas de lágrimas, ¿sí? De la misma persona, pero esa lágrima que se analizaba, ¿sí? Se sacaba en dos estadios distintos de la persona. Una lágrima producida por tristeza, es decir, aquella persona que está cruzando la pérdida de un familiar y llora por ese episodio que es totalmente traumático y angustiante, y esa lágrima tiene una composición química entre proteínas, glucógeno, glucosa, agua y otros componentes minerales distinta a la lágrima que sale de la misma glándula del mismo paciente cuando esa lágrima sale por alegría. Es decir, lloro de felicidad, lloro de algo que me hace reír y me cae esa lágrima de felicidad. El componente químico de esa agua que sale en esa lágrima es distinto. Entonces, de ahí se llegó a la deducción de cómo las emociones modifican nuestra química. ¿Qué te quiero decir con esto también? Si yo estoy el 90% de mi día mirando televisión, un programa, dos programas, 5 programas de televisión que están todo el tiempo transmitiendo un mensaje donde existe y se baja una línea que apunta a que yo le tenga odio al que piensa distinto, al que tiene un color distinto de piel, al que se viste distinto, al que no compra la misma ropa que yo, al que no come lo mismo que yo. Hoy hay odio porque aquel es vegano, yo soy, entonces odio por ese motivo al otro. Entonces, si yo escucho todo el día eso, ¿sí? Mi cuerpo genera un caos interno y un cuadro emocional de angustia y de odio que no hay manera de poder dominarlo. Entonces, desde lo que vos decís, desde la falta de sueño a un mal funcionamiento de nuestro sistema nervioso central y a una mala regulación de todo lo que es nuestras emociones, van a generar cambios químicos. Entonces, vos estás todo el día trabajando, generando, creciendo, ¿sí? Si yo te encuentro en una situación y te hago un análisis de tus fluidos, ¿sí? Transpiración, lágrimas, sudoración, hago una evaluación y hago una evaluación de el mismo Matías, que está todo el tiempo tirado en la cama, comiendo porquería, haciéndose mala sangre e insultando a todo el mundo porque el mundo lo desprecia y no sale a buscar sus objetivos.
obviamente la composición química de cada estadio va a ser distinta. Y ahí también entra lo que son las emociones y cómo las emociones también nos generan toxicidad en el cuerpo. Impecable, Andy. Impecable como siempre. Impecable como Ahora, siempre. ¿cómo, Ahora, digamos, como para repasar, cómo se podría evitar, cómo se podría curar esa toxicidad? Son conscientes. Yo siempre le digo que el cuerpo habla. A veces estas situaciones hacen de que el paciente no sea consciente de lo que está pasando, ¿sí? Y muchas veces somos nosotros, los familiares, los amigos, que nos damos cuenta de esa situación. Si yo me cruzo con un amigo que hace mucho que no veo, o quizás que veo en forma periódica, pero Bueno, ahí lo tenemos al querido Andrés Palas, impecable como siempre. Justo estábamos terminando de repasar, bueno, cómo hacer para evitar, para curarse de esta toxicidad. Pero bueno, bueno, ahí estamos. no, Per, perdoname. Andy. Sí, estamos. No sé si están ustedes Sí, ahí. sí, Perdóname. estábamos terminando de repasar, o sea, estabas diciendo, hay que ser conscientes, que el cuerpo habla. Exacto. Entender eso y muchas veces cuando es la persona, un familiar, un amigo que no es consciente de eso, poder ayudarlo. ¿Por qué? Porque no solamente hay medicación, la actividad física, la actividad recreativa, el entender que el cuerpo está teniendo un daño, el poder alimentarse sano, hay un montón de conductas. Pensar que son todas enfermedades adquiridas, significa que esos daños que se están generando los fuimos generando nosotros por nuestras conductas, ¿sí? Un paciente con diabetes que termina dañando el riñón y que genera toxicidad producto de no solamente la diabetes, sino de un daño en el riñón que lo va a terminar llevando a la diálisis, viene produciéndose en los últimos 20, 25, 30 años. Entonces, si yo no lo puedo educar para eso, estamos sonados. Y después el otro tema es entender lo importante que es poder educar para los chicos. ¿Qué significa los chicos? ¿Cómo puedo yo hacer que las generaciones nuevas, el hijo de ese paciente diabético que se está dializando, no termine igual que el padre? ¿Sí? Entonces, la educación en salud es fundamental y este espacio nosotros lo tenemos que utilizar para eso. Es decir, esta conversación tiene que llegar a que le quede un poquito de lo que decimos para que la gente pueda utilizar eso para su mejoría. Como hoy hablamos de las medicaciones, el exceso de medicación, es lo mismo tomar 20 días seguidos un antiinflamatorio que me va a generar una toxicidad mayor en el riñón y en el hígado que consumir algún tipo de droga prohibida o alcohol. Entonces, seamos conscientes de eso. Yo tengo gente que hace 20, 30 años que en forma ininterrumpida ha tomado antiinflamatorios y hoy se dializan. ¿Y eran conscientes del daño? No sé, a lo que voy es al hecho de que yo lo que necesito es que los hijos no terminen así, de que las nuevas generaciones no terminen así. Es un gasto para el sistema, es uno de los tratamientos feos que existe, vivís atado a tener que vivir a 3 veces por semana, tener que limpiar tu sangre y porque tus riñones no lo pueden hacer. Entonces, un paciente diabético no es solamente un paciente diabético, es las consecuencias que pueden traer y costos para el sistema, gastos sanitarios, y ahí es donde después entran todos quejándose de que yo pago mis impuestos. Con tus impuestos ayudamos a toda esa gente que tiene que estar bien, pero sería bueno poder educar y tener sociedades más sanas. Hay pocos espacios de educación en salud, eso es una gran crítica al sistema, pero se ve que el sistema se beneficia con eso y eso es triste. Exactamente. Y por eso estás vos, queridísimo Andrés Palas, aquí en Tiempo Pyme por www.onradio.com.ar. Gracias, Andy. Para todos, saludo grande a Yami, a Raúlcito y a todo el equipo. Beso grande, Mati, gracias por todo.